Buenas tardes, nosotros presentaremos Mac OS. Somos de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora. Mi nombre es Julio César Castro Ruiz y mis compañeros Mayra Betancourt Robles y Jared Francisco Soto Gamboa. Continuamos. Los fundadores de Mac OS son Steve Jobs y Steve Weskin. Steve Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, fue un informático y empresario estadounidense. Se le conoce por ser cofundador de Apple y máximo accionista de Walt Disney Company. Nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955. Apple es el segundo más grande del mundo. Es decir, el sistema operativo Mac fue creado por la segunda empresa más grande del mundo. De creación de Mac OS ha sido el sistema operativo de Apple desde 1989, a diferencia de sus predecesores. Mac OS es un sistema operativo tipo Unix, el cual fue construido sobre la tecnología desarrollada por NeXT en la segunda mitad del año de 1980, hasta que Apple compró la compañía a principios de 1997. Mac OS fue lanzado el 24 de marzo del 2001. La historia de este sistema operativo en realidad empieza el 12 de octubre de 1988, cuando Steve Jobs lanza su Next Computer, fundado con una versión beta de 0.8 de Next Step. Este sistema operativo funcionaba con March 2.5 y BSD de 4.3, una interfaz gráfica basada en PostScript y usaba Objective-C como lenguaje de programación nativo. Bueno, aquí podemos observar algunas características del sistema de Mac, por decir las versiones del sistema software. El Mac System Software, la versión del sistema que fue la 1.0.97, la fecha de lanzamiento el 24 de enero del 84, la versión del Fender es la 1.0 y la información de eso es el lanzamiento inicial. ¿Qué quiere decir? Que fue pues el primer sistema que salió de Magno, con donde ahí empezó todo. El Mac Sistema Software, el 1.1, salió a la venta el 5 de mayo del 84. La versión de Fender es la 1.1, es la información, es el lanzamiento del mantenimiento agregado, Multi y Scan, About Box y Clean Out. Y la otra es Mac Sistema, el software el 0.3 y 0.5. Tenemos con una versión del sistema del 2.0. La fecha de lanzamiento es en abril del 85. La versión Fender es el 5.0. La información es el lanzamiento para soporte hard disks del 20. Y por último tenemos el Mac Sistema Software 0.7. La versión del sistema es el 3.0. La fecha de lanzamiento es en enero del 86. La versión del Fender es el 5.1. Introducido con el Mac Plus, son los datos de información que tenemos. Bueno, esos son los requisitos que tienen para la instalación de Mac OS. Tenemos que tener en cuenta que tiene que tener el ordenador Macintosh tipo PowerPC. Tiene que tener Mac OS 8.6 y 9.x. Tiene que tener una RAM disponible 4 MB, 200 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad DCD, CD-ROM, puertos USB inteligentes. También tiene que tener el monitor a color con una mínima resolución de 200 por 600 píxeles.
acceso a Internet para impresiones en línea y envíos de correos electrónicos. Ah, y una nota importante es que el OS 8.6 y 9.x no admiten las funciones del botón Share, que es compartir, y se recomienda usar OS X para obtener una funcionalidad completa de Mac. Y gracias, por mi parte fue todo. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre las características que tiene el sistema macOS. El macOS tiene una gran cantidad y es que permite tener compatibilidad a conector cualquier dispositivo electrónico como algunos impresoras, algunas pantallas de TV y algunas cámaras digitales, entre otros. Entonces lo que podemos observar aquí sobre la imagen es que hay como que existe como que existen de cualquier tipo, como el Windows, Linux y el otro que es Ubuntu, y entonces como el macOS, el OS, y el otro que también puede, que es el iOS, y el otro es el Ano, y esos son como algunas, como eso puede ser como cualquier tipo que nos puede servir para el macOS. Bueno, las ventajas y desventajas de macOS. Son equipos sin novedades tanto en diseño como presentaciones. Incluye touch, puertos USB tipo touch, fase touch, y restauración de teclado y mucho más. En términos de costes, los sonadores de iOS son más caros que los sonadores Windows, pero que están en suerte en venta de segunda mano y son bastante más baratos y tienen y que tienen uno de los índices de situación de cliente más altos de instrucción de, y si decides comprar un MacOS o tendrás el equipo de alta calidad, pero MacOS son menos compatibles, más instrucción y fáciles de usar. Y la principal desventaja de los macOS es que no dispone de una gran cantidad de software y en comparación con los que existen para otros sistemas operativos en el hardware, para equipos macOS es mucho más costos y que son ordenadores muy populares y caros de sus precios en el mercado, que son elevados y no están originadas a ejecutar juegos. De hecho, los últimos videojuegos no son disponibles para iOS, sino para sistemas operativos más comerciales como Windows. Partes de un sistema operativo. El sistema operativo consta de muchos componentes o partes y de muchas características distintas. Las características que se definen como parte del sistema operativo varían con cada sistema operativo. Sin embargo, las tres partes del sistema operativo más fácilmente definidas y usadas por todos los sistemas operativos son: kernel. Es el programa del sistema operativo que podríamos decir que es el corazón de tu sistema operativo.
Por ese motivo también se llama el núcleo del sistema operativo. Kernel es lo primero que se encarga cuando arranca el SO y proporciona un control de nivel básico sobre todos los dispositivos de arranque de la computadora. Las funciones principales incluyen leer datos de la memoria y escribir datos en la memoria, procesar órdenes de ejecución, determinar cómo funcionan todos los dispositivos como el monitor, el teclado y el mouse, cómo reciben y envían datos, y cómo interpretar los datos recibidos de las redes. El núcleo o kernel generalmente se ejecuta en un área aislada, para evitar que otro software de la computadora lo manipule. El kernel del sistema operativo es muy importante, pero solo una parte del sistema operativo. Interfaz del usuario. Este componente permite la interacción con el usuario, lo que puede ocurrir a través de iconos gráficos y un escritorio mediante una línea de comandos. Interfaces de programación de aplicaciones. Este componente permite a los desarrolladores de aplicaciones escribir código modular por partes. Linux es solo un kernel, sin embargo, Linux se llama a menudo sistema operativo. Android también se denomina sistema operativo y está construido alrededor del kernel de Linux. Las distribuciones de Linux como Ubuntu toman el kernel de Linux y agregan software adicional. También se les conoce como sistemas operativos. Sistemas operativos para PC. Los sistemas operativos para PC u ordenadores de sobremesa son muy variados y hay muchos, pero los más utilizados son Windows, Mac y Linux. Aquí te dejamos la imagen con los sistemas operativos más usados para la PC. El uso de las ventanas es la insignia del sistema operativo de Microsoft, el Windows, el sistema estándar para ordenadores personales y de negocios. Introducido en el año 1985, fue en gran parte el responsable de la rápida evolución de la informática personal. El Mac OS es el sistema operativo de Apple Macintosh para líneas de ordenadores personales y estaciones de trabajo. La manzana es su logotipo. Linux o GNU Linux como sistema operativo fue diseñado para proporcionar a los usuarios de las computadoras personales una alternativa libre o de bajo costo. Linux tiene la reputación de ser un sistema muy eficiente y rápido. Hay muchas versiones diferentes, las más conocidas son Ubuntu o Fedora. Las versiones se pueden modificar de forma libre por cualquier usuario. Sistemas operativos móviles. Los sistemas operativos para móviles y tabletas más utilizados son el Android y el iOS, pero puedes ver más en la imagen que estaré mostrando aquí. Según el ordenador y el tipo de aplicaciones, de este tipo tenemos el sistema operativo en tiempo real, RTOS. Los sistemas operativos en un tiempo real se utilizan para controlar maquinaria, instrumentos científicos y sistemas industriales. Una parte muy importante de un RTOS es administrar los recursos de la computadora para que una operación particular se ejecute exactamente en la misma cantidad de tiempo cada vez que ocurre. Usuario único, tarea única. Como su nombre lo indica, este es un sistema operativo diseñado para administrar la computadora de modo que un usuario pueda hacer una cosa a la vez. Usuario único, multitarea. Este es el tipo de sistema operativo que la mayoría de la gente usa y portátiles en la actualidad. Windows de Microsoft y las plataformas Mac OS de Apple son ejemplos de sistemas operativos que permitirán que un solo usuario tenga varios programas en funcionamiento al mismo tiempo. Multiusuario. Un sistema operativo multiusuario permite que muchos usuarios diferentes aprovechen los recursos de la computadora simultáneamente. Los sistemas operativos Unix, BMS y Mainframe como BMS son ejemplos de sistemas operativos multiusuario. Historia y evolución de los sistemas operativos. Los primeros ordenadores no tenían sistemas operativos. Cada programa que se ejecutaba en esos primeros ordenadores tenía que incluir todo el código necesario para ejecutarse en el ordenador. Esta situación hizo que incluso los programas más simples se convirtieran en muy complejos. En respuesta a este problema, los propietarios de las computadoras centrales comenzaron a desarrollar un software de sistema que facilitase la escritura y la ejecución de los programas que incluía la computadora. Así nacieron los primeros sistemas operativos. El primer sistema operativo fue creado por General Motors en 1956 para ejecutar una sola computadora central IBM en la década de 1960. IBM fue el primer fabricante de computadoras en asumir la tarea de desarrollar sistemas operativos y comenzó a distribuir sistemas operativos incluidos en todos sus ordenadores. Los primeros sistemas operativos se desarrollaron en la década de 1950, cuando las computadoras solo podían ejecutar un programa a la vez. Más adelante, en las siguientes décadas, los ordenadores empezaron a incluir cada vez más programas de software, a veces llamados bibliotecas, que se unieron para crear el inicio de los sistemas operativos de hoy.
A finales de la década de 1960 se desarrolló la primera versión del sistema operativo Unix, escrito en lenguaje de programación C y disponible de forma gratuita durante sus primeros años. Unix se adaptó fácilmente a los nuevos sistemas y logró rápidamente una amplia aceptación. Muchos sistemas operativos modernos, incluyendo Apple OS X y todas las anteriores diferentes versiones de Linux, se remontan o basan en el sistema operativo de Unix. Microsoft Windows fue desarrollado en respuesta a una solicitud de IBM de un sistema operativo para ejecutar su gama de ordenadores personales o PC. El primer sistema operativo creado por Microsoft no se llamaba Windows, se llamaba MS-DOS y se construyó en el año de 1981 al comprar el sistema operativo 86.2 de Seattle Computer Products y modificarlo para cumplir con los requisitos de IBM. El nombre de Windows se usó por primera vez en 1985 cuando se creó una interfaz gráfica de usuario y se emparejó o unió con el MS-DOS. Hoy en día Apple OS X, Microsoft Windows y las diversas formas de Linux, incluido Android, domina la gran mayoría del mercado de sistemas operativos modernos, como ya vimos anteriormente. Hemos llegado al final de este video, amigos, espero les haya gustado y hayan aprendido un poco sobre los sistemas operativos, ya que es algo que ocupamos diariamente y no sabemos los orígenes ni siquiera qué tipos de sistemas operativos existen. Así que dejen su like y comenten qué tal les pareció el video. Nos vemos hasta la próxima, amigos.